Bienvenidos, mi nombre es Enzo Rivero. Hoy daremos una pequeña introducción a las bases de datos, ya que estas son muy importantes, son el corazón de una organización. Debemos tener en cuenta que es vital que tengamos una herramienta que nos devuelva información. En la casa, por ejemplo, cuando queremos pedir una pizza y no sabemos el número telefónico de memoria, recurrimos a una lista de nuestro celular para conseguir el número. Esta lista es una base de datos. De igual manera, en una organización es vital contar con información de los clientes. Las deudas pendientes, por ejemplo, sin llevarlas en papel o en una computadora, harán perder dinero a esta, al momento de no poder cobrar un saldo real a un cliente. En la universidad, de igual manera, al momento de no poder, al momento de llevar el promedio de notas y las notas de distintas materias que cursa un alumno, y aunque este se lleve en papel, esta sería una base de datos. Sin embargo, es muy complejo al momento de consultar rápidamente alguna nota o datos de un alumno. Por ende, esto es muy poco práctico, porque hoy en día contamos con una gran herramienta que es la computadora y nos facilita la vida, ya que esta cuenta con diferentes software que nos permite realizar diferentes bases de datos. Algunos de estos programas son MySQL Server, Microsoft SQL Server, Oracle, entre muchos otros que se crean diariamente. Pero todas las bases de datos tienen el mismo principio que trabajamos, el modelo relacional. El modelo relacional tiene fundamentalmente un elemento llamado entidad. Una entidad es una cosa, un objeto en el mundo real que es distinguible en todas las demás, de todos los demás objetos. Por ejemplo, conocemos a simple vista la diferencia entre un automóvil y una persona porque tienen propiedades diferentes, por lo que son entidades diferentes. Una entidad tiene un conjunto de propiedades, y los valores para algún conjunto de propiedades pueden identificar una entidad de forma unívoca. Por ejemplo, el número de cédula de una persona unívocamente identifica a una persona en particular. Análogamente, se puede pensar en los préstamos bancarios como entidades. En un número de préstamo P15, por ejemplo, en el Banco de Venezuela, identifica unívocamente a un préstamo. Una entidad puede ser concreta como una persona, un libro, puede ser abstracta como un préstamo o vacaciones o un concepto. Pero al momento de planear una base de datos debemos tener en cuenta las entidades que participan en el negocio. Por ejemplo, en una tienda participa la entidad cliente, la entidad producto, la entidad factura, la entidad proveedor. En un hospital, por ejemplo, la entidad doctor, la entidad paciente, la entidad enfermedad, la entidad tratamiento. A su vez, cada entidad tiene una serie de propiedades. Por ejemplo, la entidad persona puede tener como propiedad cabello negro, piel blanca, ojos marrones, alto, bajo. De igual manera, la entidad cliente posee el número de cédula, el nombre, la dirección del cliente. Para identificar entidades y sus atributos se creó un modelo llamado entidad relación. Este modelo representa con un rectángulo el nombre de la entidad y con óvalos los atributos de esta entidad. Es importante establecer los valores permitidos. Esos valores permitidos se conocen como dominio. En este ejemplo, el número de teléfono deberá permitir solo 10 caracteres separados por un guión. El dominio de este atributo no debería permitir colocar letras. Mientras vamos creando entidades que participen en el negocio de nuestra base de datos, por ejemplo, una tienda, llega el momento en el que esta tiene una relación entre sí. Por ejemplo, una entidad factura. La factura debe ser solicitada por un cliente y la información cliente está almacenada en la entidad cliente. Pero para
representar la relación entre dos entidades, se utiliza un rombo. El modelo de entidad-relación se basa en que tengamos muchas entidades relacionadas entre sí, y la forma de diagramar esto es a través de entidades y sus atributos y relacionados entre sí. Para identificar las entidades se utiliza rectángulo, para identificar sus atributos se utiliza óvalo, y para identificar la relación entre una entidad y otro se utiliza rombo, conectados todos por líneas. Pero esto tiene que convertirse en algún momento en una base de datos. Para eso utilizamos el siguiente paso: creadas es pasar al modelo relacional. Entonces nuestro diagrama cambiará del modelo de entidad-relación, donde la entidad era un rectángulo y los atributos óvalos, a una tabla, o también se le puede decir relación, y cada atributo se convertirá en una columna. Y al tener todas las entidades, ahora tablas creadas, al relacionarlas entre sí, ahora tenemos un diagrama del modelo relacional de la base de datos. Ahora, al pasar al modelo relacional, se debe aplicar algunas reglas de estandarización, de normalización de todas las tablas. A este conjunto de reglas se le conoce como normalización de base de datos. El proceso de normalización de base de datos consiste en aplicar una serie de reglas a las reglas obtenidas a las relaciones obtenidas tras el paso de modelo entidad-relación al modelo relacional. Las bases de datos relacionales se normalizan para evitar la redundancia de datos, evitar problemas de actualización de datos de las tablas, proteger la integridad de los datos. En este punto es importante mencionar que tenemos tres tipos de integridades. Integridad de dominio: limita el conjunto de datos posibles en una columna. Integridad de entidad: cada fila debe ser única, no debe permitir la duplicidad. La integridad de referencia: cuando un atributo o columna de esta tabla hace referencia a la información de otra tabla. En el modelo relacional es frecuente llamar tabla a una relación, aunque para que una tabla sea considerada como una relación tiene que cumplir con algunas restricciones, como cada tabla debe tener su nombre único, no puede haber dos filas iguales, no se permite la duplicidad. Todos los datos de una columna deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si son letras, son todas letras; si son de tipo números, todas tienen que tener solamente números, no puede tener números y letras. Para cumplir estos enunciados se creó entonces las reglas de normalización, que son 6 reglas, pero en este video solo hablaremos de las 3 primeras. La primera regla de normalización dice que cada fila o dupla de una tabla debe de representar una entidad, y las entidades deben ser únicas, por lo que se debe de establecer un atributo o columna que identifique de forma única cada registro de la tabla. Esto se hace estableciendo una llave primaria o clave principal, de la misma manera en que un contribuyente tiene un número de identificación tributaria, y de la misma manera en que un estudiante tiene el número de carnet único, un vehículo tiene un número de placa. De esa misma manera, todas nuestras tablas deben contar con una columna que identifique de forma única cada fila de la tabla. Esto se hace estableciendo una llave primaria. Para nuestro ejemplo, nuestra llave primaria sería el código. Pero la primera regla también dice que los atributos de la tabla deben ser atómicos. Esto quiere decir que un atributo debe ser indivisible. En nuestro ejemplo tengo el atributo nombre, pero en este caso existen nombres que se componen de 2 partes, por lo que en mi ejemplo este atributo no se puede considerar atómico, ya que puede subdividirse en el primer nombre y en el segundo nombre. De igual con los apellidos: primer apellido, segundo apellido,
En este caso no podemos considerar atómicos todos los atributos. La primera regla de normalización también dice que el orden de los datos no debe ser importante. Por lo tanto, Juan, que está como primer dato, podría estar muy bien en el noveno dato o como último dato, ya que este orden no es importante. Tampoco debe de tampoco debe de afectar el orden de los atributos. Por ejemplo, el atributo podría estar muy bien como segundo atributo, como también podría estar en el octavo atributo, y jefe de departamento, por ejemplo, podría estar en el primer atributo de la tabla. La posición en que nombremos los atributos no debe ser relevante. La segunda regla de normalización dice que primero debe cumplir con la primera regla de normalización, y luego que todas las columnas que no sea llave primaria deben de guardar relación directa con su clave primaria. Esto quiere decir que en mi tabla empleado, por ejemplo, la llave primaria es el código, la del empleado que tiene relación directa con el nombre del empleado, que tiene relación directa con el apellido del empleado, que también tiene dirección, número de teléfono del empleado, y que tiene código del departamento donde labora el empleado, pero el nombre del departamento y el jefe del departamento donde trabaja el empleado es información no del empleado. Esta información es directa de una entidad llamada departamento, que sería otra distinta de la entidad de empleado. En este caso, nombre del departamento y jefe del departamento guardan relación directa con código del departamento. Por lo tanto, estos atributos no deben formar parte de la entidad de empleado, ya que la segunda regla de normalización nos dice que todos los atributos que no sean llave primaria deben guardar relación directa con su llave primaria. También tenemos que tener en cuenta la llave primaria de una tabla sea compuesta. Esto quiere decir que la formen dos o más atributos. En este caso, por ejemplo, de estas tres columnas o tres atributos de la tabla, para garantizar una llave única, necesitaríamos volver llave primaria a los atributos empleados y habilidad, ya que juntos no tienen valores duplicados. Ahora, el problema es que los atributos que no sean parte de la llave primaria deben guardar relación directa con todos los atributos que formen la llave primaria. En este caso se puede asociar perfectamente con el empleado John, pero con su habilidad. Por lo tanto, este ejemplo no estaría en segunda forma normal, porque el atributo que no está en llave primaria no guarda relación con todos los atributos que forman la llave primaria. Para satisfacer la segunda regla de normalización, tendríamos que crear entonces dos tablas: un empleado donde también tenga el lugar de trabajo, y la llave sería el nombre del empleado. Otra tabla llamada habilidades. Las habilidades del empleado y la llave primaria, en este caso sería el nombre del empleado. Ahora, regresando al ejemplo anterior, podemos definir que si la tercera regla de normalización, le podemos definir la tercera regla de normalización.
los atributos departamento y jefe de departamento que no tienen una relación directa con código del empleado, sino más bien con código del departamento, y a su vez código del departamento sí tiene una relación directa con código del empleado, se dice entonces que estos atributos tienen una relación transitiva con la llave primaria de esta tabla, ya que para relacionarse con el código del empleado debe hacerse a través del código del departamento. A eso se le llama dependencia transitiva. Y pues la tercera forma normal dice que no debe existir dependencias transitivas y que estos atributos deben ser llevados a una nueva entidad, por lo que ahora separamos la entidad de empleado y la nueva entidad departamento debe de cumplir con la primera y segunda regla de normalización, estableciendo una clave primaria y que sus atributos guarden relación directa con esta y la entidad empleado. También de igual manera su llave primaria, y ahora garantizamos que todos sus atributos guarden relación con la llave primaria. De hecho, se dice que todos los atributos que no sean una llave primaria deben proporcionar un hecho de la llave primaria. En este caso, si código del empleado y el código del empleado, el nombre es un hecho, del empleado el apellido es un hecho que se identifica a través del código del empleado. Pero ahora también cuenta con un campo código del departamento que hace referencia a la tabla departamento para poder obtener la información de qué nombre de departamento es y de qué jefe de departamento es. Con esto hemos culminado nuestro video. Muchas gracias por su atención. Que sean felices. Adiós.